Entonces empezamos. La clase del día de hoy es el N-Trip. Entonces empecemos con esta diapositiva que es del CIRGAS del año 2017. Entonces el N-Trip es un método de posicionamiento en tiempo real. Entonces, en tiempo real, digamos que se podría decir sí y no. Entonces aquí ellos dicen que casi. Entonces resulta que en el tiempo real existe un término que se llama la latencia. Entonces, para que el tiempo real funcione y no se pierdan los datos y dé una solución fija, se necesita que la latencia sea de máximo 4 segundos, ¿sí? Para que el tiempo real funcione o los procesos del algoritmo en tiempo real sean efectivos. Hay dos tipos de posicionamiento, el absoluto y el diferencial, que es en el que se basa el tiempo real. A partir de unas coordenadas conocidas, ¿sí? Le transmite, digamos, los errores por medio de enlace de internet, que es en el que se basa el N-Trip, y el software interno de la colectora de datos realiza digamos que la triangulación interna por simple diferencia o dobles diferencias, como al algoritmo. Lo ideal del tiempo real es corregir los errores que existen en el medio, ¿sí? Es decir, ¿qué errores tenemos en el medio? Cuando estamos hablando de un posicionamiento absoluto, la precisión que nos da el posicionamiento absoluto es la suma de los errores totales. El error de la ionosfera, el error de la troposfera, el error del multicaminos, el error propio del reloj del receptor, el error propio del reloj de los satélites, el error relativista, el error debido a la no esfericidad de la Tierra. Hay múltiples e infinidad de errores y estos se corrigen en gran parte, no en su totalidad, gracias al tiempo real. El tiempo real se puede realizar de dos maneras, con solo código, ¿sí? O usando la fase, ¿sí? Entonces debemos entender que para código las precisiones son por debajo del metro, son métricas, entre 10 y 1 metro, y para fase son del orden de milímetros. Entonces acá decimos que el tiempo real usa código y fase. ¿Por qué se debe usar código y fase? Digamos que el código es importante porque los errores, digamos, aquí tenemos la ionosfera y la troposfera en su capa más baja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Las ondas, cuando viajan por la ionosfera, son afectadas por los electrones de alguna manera, bien sea positiva o negativa, de acuerdo a la hora del día. Digamos que este error es mucho más grande cuando está el sol sobre el cenit, es decir, sobre nuestra cabeza. ¿Cómo se minimiza este error? El error de la ionosfera solo se puede corregir hasta máximo 20 kilómetros como mucho. Es decir, algunos receptores no van a poder corregir este error. ¿O de qué depende? De la potencia del algoritmo, ¿sí? Digamos, de qué tan robusto es el algoritmo, ¿sí? Digamos que algunos receptores se ven limitados mmm, por el algoritmo. Entonces acá dice que se trabaja en condiciones límites, se usan los algoritmos al máximo de exigencia, ¿sí? Bueno, entonces ellos dicen que las soluciones pueden ser riesgosas, pero ¿por qué? ¿Sí? Entonces resulta que si usted tiene su estación permanente a una altura diferente a la que está su rover, es decir, más de 5 metros de desnivel, la troposfera ya no es la misma, ¿sí? Por lo tanto, ya los errores ya tienen cierta incertidumbre. Bueno, entonces la arquitectura del RTK se necesita de mínimo dos receptores, una base y un móvil. ¿Qué se necesita para que sea una Santiago, base? Ujú. ahí hay dos personas que están con su micro abierto. Tú los puedes silenciar. No sé, espera, miro a ver. Ah, ya, es desde el computador.
César Zavala era el que lo tenía prendido. No, Francisco. yo fui el que te pasé la Ah, voz. ya. Francisco, desactivar audio, listo. Creo que no, ya están todos desactivados. Listo. Entonces, vamos en esta parte que necesitamos dos receptores para realizar RTK, ¿sí? La sigla del RTK es Real Time Kinematic, ¿sí? Posicionamiento en tiempo real, ¿sí? O en movimiento. Se necesita de una base y un móvil. La base debe contener coordenadas absolutas navegadas de máximo 3 metros de precisión de error, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para realizar la corrección se necesita de un formato universal que el más utilizado es el RTCM, versión 3.1. ¿Por qué versión 3.1 y no 2.1? La versión 3.1 es la que contiene la fase, ¿sí? La fase, es decir, el número de ciclos por cada satélite. La versión 2.1 en adelante es la que contiene solo los códigos, ¿sí? Es decir, solo nos sirve para corrección para un navegador, ¿sí? A un navegador también le podemos hacer correcciones si nos acepta corrección con formato RTCM. Entonces, necesitamos dos equipos como mínimo. ¿Listo? Bueno, el RTCAM funciona con internet también. Hay dos métodos. Entonces, con internet ponemos nuestra estación permanente como base, puede ser nuestro equipo, no necesitamos que sea una antena, digamos, costosa como esta que se ve aquí, sino que sea una antena de buena calidad, no es más. No necesitamos que sea multipath, sino que esté ubicada en las mejores condiciones, a un cielo abierto, con una máscara de elevación limpia de 15 grados por lo menos, libre de efectos multicaminos, ¿sí? Bueno, entonces dice que el receptor móvil debe tener conectividad a Internet. Por lo general están bien los receptores, esto digamos que no es del todo cierto. La conectividad a Internet la podemos tener en el celular y la corrección la realizamos por medio del programa en el celular o en el hardware del dispositivo RTK o GPS, ¿sí? Bueno, pueden haber entry caster que funcionen como Moonpoint o pueden haber entry server. Más adelante iremos mirando los términos. Dentro de la arquitectura del RTK, tenemos que saber que existen diferentes tipos de correcciones o metodologías RTK. Una de ellas es soluciones de red. Estas soluciones de red las hay de tres tipos por lo general: PRS, MAT y FKP. La que más se usa en red a nivel nacional e internacional son las redes tipos BRS. ¿Qué son estas redes tipo BRS? Son redes virtuales de estaciones de referencia virtuales. Entonces, ¿qué pasa? Son estaciones permanentes que están en el mismo sitio y lo que hacen son modelar los errores de la ionosfera y la troposfera para, para que el algoritmo del RTK, en caso de que no sea muy fuerte, como por ejemplo el de UNOBLOX, sea mucho más fácil acceder a una corrección de ionosfera, ¿sí? Porque digamos que el algoritmo de RTK de UNOBLOX, como veíamos en la primera clase, se ve limitado hasta los 30 kilómetros debido a la ionosfera. No es capaz de mover los errores ionosféricos muy bien. Entonces, ¿de qué depende? De la robustez del algoritmo interno, ¿sí? Bueno, esto ya es otra cosa. ¿Qué necesitamos? Un celular, ¿sí? El celular, dependiendo de la aplicación, asimismo va a ser digamos que el costo del celular que debemos adquirir. Aquí vemos que este celular pues es muy sencillo. Tiene la aplicación RTK Lite, pero para celular, digamos, es decir, para Android, ¿sí? Y aquí está conectado una solución flotante, es decir, una solución no segura, no confiable, y está conectado a la estación permanente. Aquí nos dice UYMO. Aquí nos muestra los satélites, los SNRs que tanto hemos hablado, y pues a pesar de que tiene unos NRs altos, no logra conseguir la solución flotante.
El receptor de bajo costo aquí lo ven, receptor digamos que impreso, y lo manejan directamente con la aplicación, es decir, que hay dos maneras de hacer RTK, que el RTK sea por algoritmo interno del chip que compremos, o que el RTK sea realizado por aplicaciones externas, ¿sí? ¿Hasta ahí dudas o vamos bien? ¿Qué características debe tener el celular para utilizar en este tipo de trabajo? Pues por lo general, lo ideal, si tenemos un presupuesto moderado, es comprar un celular con procesador de 64 bits o en su defecto de 8 núcleos en adelante, con un procesador Snapdragon o si no, 8 núcleos en adelante, ¿sí? Con el fin de instalar aplicaciones mucho más robustas que RTK Lite, ¿sí? Esa es como las características. Por lo general aquí en Colombia un celular con esas características ronda de $150 en adelante, como mínimo, ¿sí? Santiago, Bueno, una En cosita. cuanto a la memoria, Tiene que ser eh, Android, ¿no? sí, tiene que ser Android, sí o sí. Listo. La en cuanto a la memoria, pues, memoria, entre más usted le ponga mejor, pero digamos que un procesador de 64 bits y Snapdragon mínimo, entre 3 y 4 gigas de RAM, menos no funcionan las aplicaciones, se recalienta el celular demasiado. Entonces, por eso es que el celular se nos recalienta, porque no tiene suficiente memoria RAM, ¿sí? Entonces, toca comprar un celular con más memoria RAM y un procesador mucho mejor, ¿sí? Por lo general, lo que se consume en estas aplicaciones es memoria RAM, y por la cantidad de datos que llega y se almacena en el dispositivo. Entonces aquí vemos aquí a un personaje haciendo RTK con el RTK Droid en celular y vemos el reguero de cables, ¿sí? Vemos el cablecito de la antena y lo vemos que está conectado a una colectora de datos o a un portátil, ¿sí? Bueno, miremos qué más hay. Existen diferentes tipos una de... consulta, una consulta. Señor, Cuando uno tiene señales de, digamos, de teléfonos celulares, por decir, de una empresa, ¿no? Y resulta que en la zona que estás trabajando, de repente estás comenzando con una empresa uno, pero pasado una cierta distancia de tu trabajo ya no entra señal con esa línea telefónica. ¿Por qué? Y a veces tienes que tener otras líneas de otro proveedor. Entonces, cuando uno tiene proveedores de diferentes empresas, ¿cómo se maneja el sistema en este caso con el equipo? ¿Se tiene pues que es que es cambiar muy sencillo. el chip o cómo sería? Es muy sencillo, lo que usted tiene que ir antes de ir a la zona es tratar de averiguar con personas que vivan en la zona, ¿sí? Llamar a un amigo, un conocido. Usted por lo general le hace trabajos a alguien, ¿cierto? Ese alguien vive por lo general en la zona, ¿sí? Usted lo llama, le dice que qué cobertura, digamos, de GSM es la mejor. Él le va a decir, por ejemplo, en Colombia Movistar, Claro, hay varias telefonías de celular. Esa es una opción. La segunda opción, hay una paginita que le dice a usted qué antenas de cobertura a nivel mundial existen en la zona. Entonces usted ya sabe si va a tener internet o no va a tener internet. Digamos que esa debe ser una preplaneación, ¿sí? Valga la redundancia, en el sentido de que si usted no planea y llega y a la zona no hay internet, pues no va a poder hacer el trabajo, ¿verdad? Es bien sea verificar con gente de la zona por llamadas o si no, pues un día, digamos, antes se busca la aplicación que más adelante con un ingeniero Alejandro, él nos va a hacer el favor de explicarnos cómo saber si en la zona hay internet o no hay internet. Funciona para cualquier parte de Latinoamérica. ¿Listo? Sí, una consultita. Hola. Sí, señor. Con respecto a esto del Internet, la otra, en esta tecnología de bajo costo, existen equipos con radio, porque la única forma también de trabajar sin Internet es trabajar con radio. ¿Se le Sí, puede adicionar a estos equipos de bajo costo?
Sí, pues digamos que la clase del día de hoy es solo N-Trip, ¿sí? El N-Trip es solo relacionado con RTK usando Internet. Digamos que eso ya es un tema que no comprendí dentro de la capacitación, porque es un tema muy amplio. El tema de la radiofrecuencia es digamos que ilimitado, pero sí, usted puede incluirle los radios que usted quiera siempre y cuando sean compatibles en voltaje y con los datos, ¿sí? Con la cantidad de datos que requiere enviar y que todo sea compatible con todo. Pero en teoría sí se puede, ¿sí? Ok, Pero tiene que tener en cuenta que las distancias son limitadas por la misma, digamos que geometría del hardware, por las mismas limitaciones propias del hardware, ¿sí? Es muy limitado. ¿A cuántos kilómetros el límite? Depende del que usted compre. Depende del que usted compre. Si usted compra un radio de $15, pues va a llegar a 100 metros. Si compra un radio de $400, pues va a llegar a 3 kilómetros. Si compra un radio de $1000, pues va a llegar a 10 kilómetros. Digamos que el valor es exponencial, ¿sí? De acuerdo con el precio. Entre más alto sea el valor del radio, pues mucho más alto va a ser la distancia, ¿sí? No podemos pretender que con un radio de menos de $100 no vamos a obtener kilómetros, no, eso es falso. Digamos que los radios es casi que se podría decir que la mitad o la tercera parte del costo del GPS. Es lo más costoso de los componentes del GPS, ¿sí? ¿Qué características son las radios más recomendables? Mm, eso depende, digamos que depende el GPS o el chip que usted esté comprando. Entonces, por eso le digo que esta conferencia es enfocada solo en trip. Pues no nos podemos desviar mucho del tema porque hablar de radios podríamos durar una clase completa, ¿sí? Digamos que sería interesante abordarlo en un tema sugerido muy aparte, ¿listo? Ahí hay un tema al Claro, final que es tema sugerido. ya. Acá en la zona donde yo vivo, por ejemplo, hay zonas que tú recorres por sí con el vehículo, hay un tramo que no hay nada de señal. Hay otro tramo que tiene señal solamente de un operador. Pasa ese tramo, ya entra otro operador, o sea, Sí, y nuevamente se desaparece la línea y entra otro operador. En ese tipo de situación lineal de una carretera, por decir que va cambiando de operador, de tramo en tramo, aparece señal, desaparece, pues entra operador, sencillo, otro se operador, ¿cómo compra se un puede tratar? celular doble SIM card y sencillo, y lo que hace es ponerlo en modo avión, le quita el modo avión, vuelve y se lo pone para que se conecte a la antena GSM más cercana. Digamos que no hay inconveniente, o sea, a veces le ponemos una limitante al N-Trip y digamos que el N-Trip es mucho más poderoso que un RTK de radiofrecuencia. Sí, por ejemplo, en mi país el internet coge hasta un 50% de cobertura, y lo cual es muy bueno. Digamos que todas las ciudades de mi país están cubiertas por internet, ¿sí? Sí, es casi que un 100%. Entonces eso depende mucho del país, ¿sí? Del gobierno, qué tan bueno sea el gobierno de cada país, ¿sí? Bueno, entonces sigamos con los errorcitos del N-Tribo, si no, nos acaban los 40 minutos y después hacemos otra clase, ¿le parece? Bueno, entonces debemos tener en cuenta que existen varios errores que son enviados por medio del NTIC, ¿sí? O varios errores, no, sino varias correcciones de archivos que se envían por medio de cada mensaje. Cada mensaje tiene una lista, ¿sí? Que son unos numeritos y cada número contiene una corrección. Entonces, por ejemplo, el mensaje 1057 lleva las correcciones de la constelación GPS, ¿sí? Y así sucesivamente, cada mensaje lleva un tipo de corrección. Es por eso que de acuerdo a las características de nuestro GPS debemos escoger uno u otro mensaje. Esto es bajo criterio propio del topógrafo, ¿sí? O bajo criterio propio de la zona, de acuerdo a la cobertura, de acuerdo a muchas variables, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que el error del receptor es bastante grande y eso se corrige únicamente usando tecnología por dobles diferencias, ¿sí?
debemos tener en cuenta que el multipath no se corrige, es un error que no se podrá corregir con dobles diferencias. Debemos tener en cuenta que la troposfera se corrige solo máximo hasta los 10 kilómetros y que depende del desnivel entre una estación permanente u otra. La ionosfera debemos tener en cuenta que máximo se corrige a 20 kilómetros de distancia y debemos tener L1 y L2, es decir, receptores doble frecuencia, o si no esa distancia se verá afectada, ¿sí? Los errores de los satélites, asimismo como de las órbitas, se corrigen únicamente con dobles diferencias. Bueno, ¿cómo funciona el N-Trip? El N-Trip necesita de un emisor que se llama un N-Trip Capster, ¿sí? Y esas observaciones son recibidas a través de un receptor. Esas coordenadas por lo general se utilizan en formato NMA o se requiere el formato NMA. Si nosotros realizamos toda la configuración y no tenemos solución, es porque no tenemos activada la salida NMA, que no es más que la solución de las coordenadas fijas o flotantes, según sea la solución. Entonces aquí vemos que se necesita internet, que la aplicación puede ser RTK Navi, ¿sí? Hay diferentes programas para hacer N-Trip, ¿sí? Veamos que N-Trip es el transporte en red del formato RTCM usando un protocolo de internet, ¿sí? ¿Y qué es RTCM? Fue una comisión técnica marítima que se reunió con el fin de protocolizar un único formato de corrección, ¿sí? Y con el fin de usarse a través de la internet. Es decir, fue únicamente desarrollado por esta agencia federal y para fines de cartografía y geodesia. Ese fue el contexto. Hay que entender que los primeros formatos surgieron con hipertexto, ¿sí? Y la mayoría de servidores N-Trip están en la versión 1.0. Hay que tener cuidado con esto. Digamos, muchas veces configuran los clusters y no se fijan en la versión del N-Trip. Bueno, hay una parte de arquitectura de sistemas, ¿sí? Que digamos es el TSP y el UDP. Por lo general el N-Trip funciona con la capa TSP o se transporta a través de este protocolo, ¿sí? No se transporta por UDP porque esto es para streaming. TCP es como un formato que lo que llega es lo que se recibe. Lo que importa es que nunca se van a perder los datos. Por eso la latencia muchas veces es alta, porque se está demorando en llegar el paquete. ¿Sí? Pero es muy bueno que sea por protocolo TCP con el fin de que todos los paquetes de datos lleguen y no ni un dato de corrección sea perdido. Este es el esquema como de sistemas, cómo funciona la parte de la ingeniería de sistemas ahí. Como vemos, pues puede funcionar de dos maneras. Está la fuente de datos GNSS, llega al servidor N-Trip, llega al servidor caster y llega finalmente al cliente N-Trip. Debemos tener en cuenta que si tenemos un caster, podemos alimentar desde mínimo 10 usuarios hasta 1000 usuarios, dependiendo del ancho de banda de nuestro internet. Bueno, aquí vemos que debemos tener el internet libre de firewall, ¿sí? No debemos tener limitantes, y vemos que el protocolo usado es el TSP y descargamos la corrección usando un celular o bien sea una SIM card dentro de un GPS inteligente. Digamos que esa es toda la teoría, ¿sí? Más o menos les voy a mostrar una implementación de cómo se realiza o se implementa un N-Trip en una estación permanente. Entonces digamos que la teoría es la misma, ¿sí? Pero pues lo único que varía es la estación permanente. Entonces aquí el objetivo es utilizar el formato RTCM, es el mismo. El N-Tripcaster es solo un programa, ¿sí? Realmente es un programa. Mucha gente a veces confunde que el N-Tripcaster es como un servidor. No, eso es un programita, ¿sí? Y ese programita debe contar con una IP pública, única y un puerto, ¿sí?
Entonces, la cual, esa IP, contiene los diferentes moving points que creamos, es decir, un caster puede contener uno o miles de moving points. ¿Y qué es un moving point? Como lo vimos, es un GPS o una estación permanente. Existen muchos casters a nivel nacional e internacional y los vamos a ver más adelante. El entry client es el software, ¿sí? Es decir, el entry client puede ser el Survimaster, el RTK Droid. Hay infinidad de software que realizan la corrección de N-trip. Lo único es que el enlace de radio se reemplaza por internet, ¿sí? El método es igual que un RTK, solo que se reemplaza por internet. Y aquí vemos que lo único que se hace es configurar la estación permanente o el GPS y ingresar la IP a la que queremos redirigir o la IP del caster, ¿sí? En este caso esta era la IP de un caster y aquí yo configuraba, digamos, que la estación permanente utilizando un puerto, ingresaba las coordenadas de la base como veíamos, ¿sí? Y listo. ¿Y qué se necesita? Pues solo la dirección IP y el puerto para acceder a los datos. Eso es todo. Entonces digamos que una manera de verificar que todo esté funcionando es ingresar la dirección IP del caster con el puerto, ¿sí? Entonces aquí vemos que este caster maneja la versión 2.0. Entonces tenemos que tener cuidado eso con el software del entry client, ¿sí? Entonces, ¿Qué es caster? señor, Caster, ¿qué cosa es? un relay, un programa. Un Un software. programa que redirige los datos a infinidad de usuarios. Eso es sencillamente. Es un software N-trip entonces el caster. Sí. Entonces digamos que la obtención de la internet se realiza con múltiples operadores. Lo importante es tener configurado el celular pues con los datos encendidos y muchas veces en las colectoras de GPS que no son inteligentes se deben ingresar las APN o los Access Point Name, ¿sí? Eso se consiguen con cada operador. Entonces aquí vemos que la instrumentación es una base nivelante, ¿sí? Digamos que es ideal usar una base nivelante. La colectora de datos, ¿sí? Una antena geodésica, doble frecuencia o triple frecuencia, un trípode, un extensor, un colector de datos y el software, ¿sí? Y el celular con datos y Wi-Fi. Bueno, eso es como las particularidades de cómo se configura un N-trip en una estación permanente. Ahora vamos a ver los casters. Como veíamos, ahora pasemos de la teoría a la práctica. Este es un caster gratis, como nos gusta a todos gratis. Entonces, Enlib Caster, de la marca de Enlib. Aquí lo que hacemos es crear una cuenta, ¿sí? En esta dirección HTTP. Y es muy sencillo. Aquí nos aparece el nombre del mount point, nos aparece la contraseña, ¿sí? Y la dirección IP que tanto hablamos y el puerto. Es muy sencillo crear un caster. De esta manera se crea un caster. No es sino dos clics, no tenemos que hacer nada de ingeniería de sistemas. O sea, realmente es muy sencillo, ¿sí? La parte de la ingeniería de sistemas la hace Enlib. Y los rovers se conectan con la misma dirección IP, el mismo puerto, el mismo usuario, una contraseña y el mount point que hemos creado aquí arriba. ¿Sí? Yo puedo habilitar múltiples mount point, deshabilitar uno y me genera diferentes contraseñas y aquí mismo utilizo el mount point de arriba. Si creo un mount point, debo tener cuidado de usar el mismo mount point. El mount point es el nombre del GPS. Es muy sencillo, se selecciona dentro de la aplicación, se ingresa la dirección IP, el puerto, el usuario y la contraseña y el nombre del mount point. Muy sencillo, o sea, eso es todo. Digamos que así es como se crea un caster, ¿sí? Digamos que eso es para caster de una sola base, pero recuerden que hay caster más avanzados que nos corrigen y nos modelan la ionosfera y la troposfera, ¿sí? Entonces recuerden que no es solo el que conocemos de una sola base, sino hay redes virtuales que se llaman BRS, que utilizan software internos y modelan, hasta el efecto multicampo lo pueden modelar.
son mucho más avanzados porque modelan el efecto multicamino de la base, no del receptor, de la base. Entonces la base es muy limpia, ¿sí? Y lo que hace es crearnos estaciones virtuales a menos de 5 kilómetros. Esto es lo que se necesita para una red BRS. Algunos países avanzados tienen estas redes, otros no, ¿sí? Esa es, digamos que, la teoría. Ya sabemos cómo se crea un Entricaster. Ahora vamos a pasar a las fórmulas y a los programas. Entonces veamos el programita. El programita es este. Aquí se configura el puerto con del GPS, donde vamos a recibir los datos. Y aquí se configura el servidor, donde vamos a ingresar los datos. Aquí ponemos la dirección IP, el puerto, el nombre del endpoint y la contraseña. Es muy sencillo. Y le damos Start. Ya, ambos nos deben aparecer verde y verde. De esa manera enviamos datos al servidor. Digamos que esa sería la parte con este programita, que yo ya se los pasé, es el STRS VR versión, la versión no importa, puede ser cualquier versión, ¿sí? Lo importante es ver que este sea verde, verde, y que aquí nos esté enviando datos, ¿sí? Aquí podemos ingresar las coordenadas, en caso de que queramos una coordenada de una base, o que tengamos una coordenada exacta, está en latitud, grados decimales, ¿sí? Bueno, digamos que en esta sesión se habla de este programita. En la próxima sesión vamos a hablar de cómo obtener las famosas fórmulas de lo que hablábamos para el RTK, de las partes por millón, usando receptores de doble frecuencia. Entonces ya les reenvío nuevamente el link, que nos quedan solo 5 minutos.